Correcto. En nuestro seminario internacional sobre gestión del riesgo de desastres y el desarrollo sostenible, nuestra siguiente conferencia es Creando una cultura de prevención, a cargo de la abogada Cintia Rojas. Tengo aquí unas breves notas sobre su currículum vitae. La abogada Cintia Rojas trabaja en la Universidad Católica del Norte en Chile. Periodista en 1998, abogada 2020, psicóloga 2020, investigadora asociada de la Universidad Católica del Norte en Chile, en materias de gestión y mitigación de riesgo, en proyectos Radius 1999, colaboradora, KESI 2001, CCT UNESCO 2003. Profesor del programa Delta en la Universidad Católica del Norte en materias de gestión de riesgo y desastres, y actualmente responsable del equipo psicosocial y de comunicaciones del programa SEQUELAR de mitigación de riesgo volcánico en el norte de Chile. Es un honor presentar a la abogada Cintia Rojas. Voy a parar Sí. Exacto. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Espero que puedan ver mi presentación. Sí, A diferencia de los demás invitados, la voy a hacer en castellano. Y estoy un poco afectada de la garganta, pero vamos a ver qué resulta de todo esto. Bueno, mi presentación es creación de una cultura de prevención, educación y medios de comunicación involucrados en la institucionalización y sostenibilidad. Nosotros como Universidad Católica del Norte empezamos en el año 97 en los primeros atisbos de investigación en temas de gestión de riesgo. Y en el 99 pudimos trabajar en el proyecto Radius. Así que voy a empezar hablando de esto. El contenido de mi presentación tiene que ver con Antofagasta se une a Radius, luego integrando a la comunidad, JESI y CCT, que son algunos temas de los que hablamos, educar, informar e investigar, cambio de mentalidad, prensa informada y formada, entender el problema. Luego les voy a hablar de Quelar Volcanes, que es con el grupo con el que estamos trabajando hoy desde la universidad, la cultura de prevención desde la comunidad, acercarse y finalmente algunas conclusiones. Antofagasta se une a Radius. Nosotros en el año 99 ya se había empezado a hacer el año 98 una investigación bastante amplia del el riesgo sísmico en la ciudad de Antofagasta. Chile es un país pequeñito, en esa oportunidad teníamos 13 regiones, ahora tenemos 16. Antofagasta fue una de las ciudades convocadas a Radius y trabajamos durante un año en los aspectos técnicos, en las reuniones con la comunidad. Tuvimos una alta participación, algo que nos llamó muchísimo la atención, porque había mucho interés de las personas por participar en esto. Luego tuvimos la oportunidad de empezar a convocar más gente y cada vez estas personas eran gente de la comunidad, es decir, estábamos hablando personas de juntas de vecinos, personas que se enteraban por los medios de comunicación, que aparecían en las sesiones, gente que quería colaborar, que quería unirse, que quería participar porque querían conocer la ciudad y cuál era la vulnerabilidad. Se empezaron a usar conceptos nuevos como vulnerabilidad, gestión de riesgo. Ya no se hablaba de desastre. Y la gente empezó a participar e interesarse qué pasaba en su sector. Y finalmente fuimos capaces de generar varias cosas, entre ellos los mapas que nos exigía el proyecto, la convocatoria de las personas y el interior de las mismas por participar, y finalmente planes de acción. Y los planes de acción resultaron ser tremendamente interesantes porque en la oportunidad
eso permitió que las personas participaran y tomaran decisiones respecto de su ciudad. Entonces, muchas de las soluciones que se plantearon a corto, mediano o largo plazo tenían que ver precisamente con las decisiones que estaba tomando la comunidad completa y no solamente la autoridad competente. Por ejemplo, ¿dónde teníamos más problemas con las tuberías? ¿Dónde teníamos más problemas con las escuelas? ¿Dónde había problemas con las calles? ¿Dónde estaban los bomberos? La ciudad de Antofagasta es pequeñita y crece a lo largo de 42 kilómetros de largo, pero su ancho promedio es de 2 kilómetros. Estamos cercados por el Pacífico y estamos cercados por la cordillera de la costa. Entonces, el crecimiento hacia los cerros es muy peligroso, porque nosotros tenemos una alta tendencia a los aluviones. Infortunadamente, el crecimiento hoy día es de esa forma hacia los cerros. Y ahí tenemos que ver con el tema de la institucionalización también. El cómo la autoridad empieza de cero cada vez que asume una nueva autoridad, empieza de cero. Y así sucesivamente. Entonces hay que trabajar muchísimo con ello. El proyecto Radio nos dio la oportunidad de mostrar que era el terremoto, cómo podría afectarnos como ciudad. Vimos efectos secundarios como los tsunamis también y los aluviones. Y una de las conclusiones fue que Radio en el 99 generó estos planes de acción que inciden en las decisiones de planeación urbana. Se generaron al menos 30 planes de acción con la colaboración de toda la comunidad, pero una de las cosas más importantes que se logró fue que la construcción del nuevo Hospital Regional de Antofagasta se trasladara de este punto, voy a ver si lo podemos marcar en rojo, con el puntero, sí, se trasladara más o menos de este punto a este punto. Parece más cerca del mar con el tema del riesgo de tsunami. Sin embargo, era el lugar más seguro, estaba en un punto medio de la ciudad, tiene toda la tecnología, tiene una tecnología antisísmica, se demoraron un montón de años en construirlo y en terminarlo, porque necesitaba ser un hospital antisísmico, necesitaba ser un hospital que estuviese sin riesgo de tsunami, sin riesgo aluvional, que pudiese tener vías expeditas para llegar prontamente a él. Y fue una de las situaciones, yo creo que más evidentes que presentó la ciudad en su momento y donde la gente estaba muy satisfecha de lo que se estaba haciendo, porque pudimos demostrar que podíamos incidir en la planeación urbana. Y eso fue muy importante. La gente se sentía parte de estos proyectos y los hizo propios. Luego empezamos a ver que los medios de comunicación empezaron a trabajar con nosotros, empezaron a publicar muchísima más información, 20 temblores diarios se registran en Antofagasta, el terremoto que viene, para que la gente fuese asociando algunos conceptos. Le hablamos también de Chile como país sísmico, y la gente empezó a prepararse también en otras áreas, que era una de las que nos interesaba, que era la educación de los niños en cuanto al tema de los riesgos en general. Y fue que empezamos los jardines infantiles, los niños tenían una identificación, porque ante toda evacuación, los niños se pueden perder. Se crearon modos de trasladar mayor cantidad de niños pequeños y se tomaron los carros de los supermercados. Se hicieron mayor cantidad de reuniones donde la gente voluntariamente se hacía un llamado por los medios de comunicación y la gente participaba. Se hacían mesas de trabajo, se hacían talleres donde las personas podían opinar, dejar su opinión, hacer solicitudes, dejar sugerencias, manifestar sus quejas respecto de cómo estábamos llevando el proceso, sugerencias de cómo cambiarlo, cómo intervenirlo. Porque, ojo, acá hay una cosa que es tremendamente importante y es algo que nosotros hemos visto a lo largo de 20 años.
Yo empecé trabajando en Radius en el año 99 y trabajamos con una colega periodista y lo que se nos pidió claramente fue pasar el informe técnico a un informe muy básico, donde todas las personas entendieran de qué estábamos hablando. Entonces, cuando empezamos a trabajar en este proyecto, pasamos el lenguaje técnico a un lenguaje de uso común y las personas entendieron. Y entendieron que efectivamente teníamos un problema. El lenguaje técnico no siempre da resultados en la comunidad. Entonces, necesitamos igualar el lenguaje. Y ese lenguaje, cuando se iguala, las personas comienzan a pedirnos más cosas, más cosas. Quieren aprender sobre los mapas, quieren aprender sobre la parte de ingeniería, quieren aprender sobre los volcanes, sobre los terremotos, sobre los aluviones. Y para todo esto, el área técnica en general tiene ciertos tipos de conceptos que la gente común y corriente no tiene. Entonces fue necesario empezar a hablar con lenguaje común. Y la gente entendió. Otro de los proyectos importantes que se nos dio fue con Jessie, que era un proyecto de la Iniciativa Global de Riesgo Sísmico, y luego el proyecto CCT, que era de UNESCO. Y una de las cosas interesantes que ya venía dándose con Radio, pero que se concretó con Jessie, fue el reconocer en el plano regulador del año 2002 el cambio de suelo, la eliminación de campamentos y el aumento de las zonas de riesgo. Lo interesante de esto es que para la fecha habían al menos 14 vías aluvionales que estaban activas, se hicieron piscinas decantadoras, es decir, se incorporaron otros riesgos dentro de lo que era el plano regulador. Y eso fue un evento que por primera vez ocurría en Chile. Y lo hacía tremendamente interesante porque otras comunidades de otras regiones se hicieron parte de esto. Y también empezaron a incorporar la misma información, la misma materia. Se empezaron a hacer estudios de riesgo sísmico en Iquique, en Arica, en Coquimbo, La Serena, Copiapó, tal, para determinar cuáles eran los riesgos que efectivamente se tenían y poder incorporarlos a los planos reguladores. A la fecha de 2002 nosotros teníamos en Antofagasta 7 campamentos. Infortunadamente, hoy día tenemos 70 campamentos. Nuestra población pasó de 300.000 a 600.000. ¿Y por qué hago el alcance de esto? Porque nosotros hemos sufrido en los últimos 10 años una fuerte inmigración que favorece la creación de campamentos. No tenemos espacio para construir hacia el cerro, pero la gente así lo está haciendo para estar más cerca de los servicios. Y junto con eso también no hay una planeación urbana tan clara, pese a que existe el plano regulador. ¿Por qué? Porque se favoreció el que las personas se instalaran en algún lugar. Nosotros crecemos de 300.000 habitantes a 600.000 y se cree que efectivamente hay 1 millón de personas por población flotante. No todas tampoco están registradas porque muchas de las personas que están en Chile y particularmente en Antofagasta han ingresado de manera ilegal. Entonces, estamos presentando ese problema, estamos tratando de llevar un catastro, pero lo que sí sabemos es que en este momento tenemos 70 campamentos. Entonces, volvemos a tener el mismo problema que inicialmente tratamos de erradicar, que es mala calidad constructiva, malos suelos, materiales mixtos y mucha población. Entonces hay que volver a determinar cada cierto tiempo cuáles son las problemáticas que están surgiendo a raíz de todos estos cambios que estamos sufriendo. Esta explosión demográfica que hemos tenido
Infortunadamente, como les decía, está hacia los cerros, donde tenemos una pendiente de 60 grados aproximadamente. Tenemos casi todas las vías aluvionales construidas, es decir, casi no quedan quebradas sin ser tratadas para evitar los aluviones. Sin embargo, muchas de las personas están ocupando hoy día las vías aluvionales para instalarse. Y eso es un problema que tenemos que empezar a trabajar otra vez de cero. La realidad del año 2021 es que cada vez que tenemos un cambio de autoridades también tenemos un cambio de iniciativas, empezamos de cero. Y ese, digámoslo francamente, es un fracaso. Sin embargo, lo que estamos haciendo es que dividimos el proceso de trabajo, es decir, la planeación urbana versus la educación. Y luego tenemos la comunicación. Entonces, ¿cuáles son nuestras herramientas más fuertes en este momento? Educación y prevención a través de la comunicación y el trabajo con las comunidades. Y a las comunidades se les está enseñando cómo de alguna manera evacuar y ser mucho más proactivos en el lugar donde están, con las herramientas que tienen. Esto lo hicimos, empezamos a hacerlo en el año 99 y terminamos más o menos el año 2003 de llevar a cabo el mismo sistema. Pero cuando veíamos que esto volvía a empezar, lo íbamos redirigiendo año con año. Entonces, a veces los medios también son poco comprometidos. Hoy día en la actualidad en nuestra región tiene pocos medios de comunicación, la mayoría son redes sociales, entonces también tiene que ver con la interpretación que hace un grupo u otro. Como periodista me toca trabajar mucho con los medios en general. Tenemos un súper buen equipo en el que Keller Volcane, que se ha dedicado a trabajar en estas materias con los medios de prensa. El año pasado tuvimos un seminario respecto de prensa y gestión de riesgo. Y hablamos un poco también del lenguaje, hablamos del compromiso que se tiene con los medios, de cómo los medios han ido cerrando en la región y dependemos un poco de las redes sociales y quienes las manejan. Entonces nosotros empezamos a manejar redes sociales y de esa manera tenemos un trabajo más constante, más continuo de lo que es la gestión de riesgo. Y otro punto muy fuerte que tenemos es que estamos trabajando con las escuelas, estamos trabajando en educación, y no solamente en educación para niños, sino también para adultos. Trabajar con adultos es mucho más difícil que trabajar con niños. Yo trabajo actualmente en un programa que se llama Delta, que es desarrollando y liderando talentos académicos de la UCN, junto con el Keller Volcane, que es un proyecto de gobierno que dura 4 años. Y en el Delta nosotros trabajamos con niños de 12 a 18 años. Les enseñamos sobre qué es un desastre, qué es una catástrofe, pero cambiando el concepto para que entiendan que lo importante es la gestión del riesgo, la proactividad y no necesariamente la reacción, porque Chile es un país reactivo. Y ellos empiezan a comprender que efectivamente están en una ciudad que es vulnerable, que es necesario bajar la vulnerabilidad en el sector donde yo vivo, donde yo estudio, y han incorporado estos conceptos a su vida diaria. Y de esa manera también se está trabajando para que los niños vayan entendiendo estas problemáticas y vayan insertando a sus familias. Una vez que insertan a las familias, es muy difícil que las familias obvien los consejos de los niños. Y nos ha pasado varias veces porque, por ejemplo, cuando empezamos con este proyecto en 2005, el de los niños, trabajábamos y nosotros les enseñábamos a los chicos cómo construir y lo que era la autoconstrucción. Entonces la mayoría se daba cuenta que los padres habían hecho autoconstrucción dentro de sus propias viviendas y cuán inseguras eran. Y tenemos la suerte, por ejemplo, que muchos de esos chicos que finalmente terminaron el programa y entraron a la universidad hoy día son geólogos, ingenieros, están trabajando en planeación urbana, están trabajando en diseño de vivienda, están trabajando en el área en la que se les, digamos, pueden trabajar con la gestión de riesgo, mayoritariamente geólogos. Y luego, como les decía, tenemos esta explosión demográfica
a causa de la migración, y los conceptos en los que trabajan todas las personas en Latinoamérica son distintos. Tenemos los mismos problemas, pero trabajamos de maneras distintas. Entonces es muy necesaria esa integración de conceptos. Y si bien al principio ha sido un poco difícil que esto sea transversal, lo hemos ido logrando con los años. Los chicos van entendiendo, van unificando los conceptos y van entendiendo que hay un problema y que muchos de estos niños están viviendo en campamentos. Entonces, si yo estoy viviendo en campamento y estoy en un área de riesgo, necesito saber cómo poder evacuar rápidamente o qué alternativas tiene mi familia, cómo puedo ayudarlos, cómo puedo incorporar todos estos nuevos conceptos para que mi casa sea más segura. Y de ahí viene el concepto de educar, informar y comunicar, además de formar. Los niños son muy fáciles de educar, están predispuestos a esto. Pero cuando yo informo e informo mal, se cuestiona el trabajo que uno lleva haciendo por años. No se trabaja adecuadamente, puedo cometer muchos más errores. Entonces hay que saber comunicar, y para saber comunicar hay que formar profesionales que puedan tener experiencias con niños, que puedan tener experiencia con los medios, que puedan darse cuenta que la gestión de riesgo parte de cómo yo trato al otro, y ese partir, esa partida inicial en que yo trato al otro, es que yo lo hago igual a mí. ¿Por qué? Porque el lenguaje técnico para muchas personas es muy difícil. Entonces, si yo unifico el lenguaje, las personas me van a entender. Y eso es tremendamente necesario en los distintos niveles etarios. Nosotros en las escuelas aplicamos Riesgolandia, que es un programa del CCT, que estaba destinado a niños, era un juego. Aplicamos juegos de madera como los Jenga, que son juegos de palitos en que uno va montando uno tras el otro, y los poníamos sobre elástico y simulábamos un terremoto. Muy básico, pero entendían el concepto del riesgo, entendían el concepto de la tierra, entendían el concepto de que hay distintos tipos de suelo, que no todos los suelos son seguros, que no todos los suelos funcionan de la misma manera. Entendían que en la ciudad crecía de una forma muy particular y que tenía pocas salidas. Por ejemplo, en este sector hay una salida que se llama La Negra. Luego, en este sector tenemos la salida que se llama Salar del Carmen y tenemos una salida hacia el norte. Tenemos 3 salidas. Pero durante el aluvión del año 91, todas las salidas de Antofagasta fueron bloqueadas y quedamos aislados. Durante el terremoto del 95 pasó exactamente lo mismo. Y el terremoto del 2007 nos demostró que podíamos tener los mismos problemas, porque se nos bloqueó Salar del Carmen, se nos bloqueó La Negra. Y solamente nos quedó liberada el sector norte. Y la gente ya sabía que esa era la única alternativa de escape que teníamos. Entonces nos pasó otro evento, que es que se nos colapsaron las calles porque la ciudad, al crecer de norte a sur, se nos colapsan las calles. Y vamos aprendiendo varias cosas en la medida en que vamos pasando eventos. Acá tenemos Riesgolandia, que era un juego de UNESCO. Todavía lo seguimos aplicando, lo aplicamos en algunas escuelas. Y esto fue súper importante porque los niños, como les decía, incorporan mucho más rápido los conceptos, los llevan a casa y los dejan en la casa. Es decir, el padre, la madre, los hermanos están obligados de alguna manera a escuchar al niño, a compartir con él, a entender lo que él les quiere explicar, a ser parte de su educación. E incluso este año nosotros estuvimos trabajando en un curso de desastre en el programa Delta durante la pandemia, y lo que hicimos fueron volcanes y fue simulación de terremotos. Y cada niño tenía que hacer el ejercicio
de simular un volcán o un terremoto con una maqueta. Y participaban los papás, participaban los hermanos, los abuelos, y entendían el concepto desde otra mirada. Acá estamos trabajando cerca del volcán Ollagüe, en Ollagüe. Ollagüe queda a 4.600 metros de altura. Es la única escuela que hay. Pero los niños entienden que la convivencia con el volcán es sumamente importante. El grupo de Kellar, volcanes, que son, la mayoría son geólogos, hay algunos psicólogos y periodistas, eh, trabajamos con las comunidades, porque las comunidades son las que tienen la información, son ellas las que conviven con los volcanes, son ellas las que conocen sus propios riesgos, las que conocen sus limitaciones, las que conocen sus tradiciones, cómo se ha comportado el volcán tradicionalmente. Y una de las cosas que nos llamaba poderosamente la atención es que ellos no le tenían miedo al volcán porque fuese a hacer erupción, sino porque el volcán era un indicador del clima. Según se moviese la fumarola o la nube sobre el volcán, indicaba si iba a haber buen o mal tiempo. Y empezamos a aprender de ello. Ellos mismos nos ayudaron a diseñar mapas nuevos, entonces incorporaron toda esa información para ellos, participaron y se la apropiaron. Entonces, cuando la comunidad se empodera y se hace parte de los programas, tanto de educación como de formación, son las propias comunidades las que aceptan que efectivamente hay un problema y que tenemos que trabajar todos hacia el mismo lado para poder solucionarlo. Y estamos trabajando con varias comunidades al interior de la región. Luego, gracias al CCT, hicimos una nueva identificación de los establecimientos de salud pública y privada. Muchos fueron erradicados de las zonas donde estaban en riesgo, que eran las zonas de mayor inundabilidad. Se vieron vías que son mucho más expeditas para movernos entre un punto y otro. Se organizaron las ambulancias, porque antes había un accidente y todas las ambulancias iban al mismo sector, ahora no, eso ya está establecido, está protocolarizado, primero va carabinero, dependiendo si se confirma o no el accidente, va bombero y luego llega la ambulancia. Entonces, de esa manera se hace mucho más expedita. La gente antes no entendía una foto como esta, y ahora sí es capaz de entenderla. Entiende que todo esto que está acá es autoconstrucción, que es peligroso vivir en las quebradas. Ahora, independientemente de que saben que es peligroso, sigue la mentalidad de el algo me tengo que morir, eh, es que no tengo recursos, solamente puedo vivir acá, es que me queda más cerca del centro. Y es difícil volver a trabajar con las comunidades de cero. Ahora, yo les hablaba recién del tema de la inmigración, de unificar los conceptos, cómo es diferente el lenguaje de un centroamericano al lenguaje de un sudamericano y particularmente de un chileno. Nosotros hablamos muy mal, entonces tenemos muchos modismos que hemos tenido que ir ajustando. Seguimos haciendo simulacros, la mayoría en el puerto que tienen que ver con tsunami, porque depende mucho de la autoridad en el momento en el que se encuentre. Seguimos teniendo algunas deficiencias con bomberos, pero bomberos está mucho más llano a trabajar con las comunidades también, junto con carabineros, y son los primeros que salen en caso de un sismo, por ejemplo. Lo interesante de estos son los talleres comunitarios y los medios de comunicación. La evaluación del riesgo sísmico, ellos entienden que nosotros estamos evaluando constantemente, que la inversión en general se ha hecho en temas de aluviones, se han hecho análisis respecto del colapso de edificios, de los deslizamientos de suelo, de las tuberías, de dónde están ubicados los centros médicos, y eso lo seguimos manteniendo, lo seguimos haciendo. De hecho, ahora como Keller también lo vamos a hacer, tenemos planificado hacerlo dentro de un par de meses, probablemente
el 2022 estamos modificando un poco los cuestionarios para que se ajusten a las realidades locales de los poblados que estamos tratando. Se hacían talleres en las calles, donde se mostraba el trabajo que llevábamos a cabo. Entonces la gente que no se informaba por los medios de comunicación, se informa por algunos talleres, algunas ferias en las que seguimos participando. Como el último año hemos estado en temas de pandemia, lo que hemos tratado de hacer es que todo esto se haga a través de algunos webinars y algunos talleres a los que se invita a la población de manera abierta. También estamos trabajando con las comunidades, por lo menos al interior de la región, con encuestas, con talleres, con un acercamiento más importante, mandamos videos, nos conectamos a internet, estamos con la gente, cada uno en su casa, y estamos participando con ellos. Nosotros chicos tenemos la suerte de que los equipos de psicología, geología y de periodismo de que las volcanes también están trabajando de manera directa con las comunidades y ha sido un proceso súper largo porque han tenido que construir lazos de confianza. También estamos trabajando con Perú, con Arequipa, en la construcción de lo que es la percepción del riesgo volcánico y de la gestión de riesgo, junto con la IGP en Arequipa. Esto es Antofagasta en el año 2002. La ciudad no tenía un alto crecimiento por densidad, es decir, por edificio. Habían pocos campamentos, pero esta es la realidad hoy día. Tenemos bastante más edificios en el sector sur, ¿sí? Y luego tenemos, por ejemplo, el alto crecimiento en la zona de los cerros. Todo esto que ustedes ven desde este punto hacia arriba no existía en el año 2002, cuando ejecutamos, en el año 2003, cuando ejecutamos el último proyecto. Es importante saber educar, saber investigar, saber informar. Las personas necesitan un lenguaje claro en el que entiendan rápidamente de qué se les está hablando. Y luego los problemas detectados, estas son con las comunidades con las que estamos trabajando al interior. La comunidad debe apropiarse de los programas, del proyecto y sobre todo del conocimiento. Hay distintos tipos de comunidades donde hay un receptor y un emisor. Hay chilenos, hay extranjeros, hay gente que viene como turista, también tienen que aprender ellos cuáles son nuestros riesgos como país. Hay temas críticos para el acercamiento o el distanciamiento que tiene que ver con el lenguaje, que era algo que he estado reiterando a lo largo de la presentación. Y hay tipos distintos de conocimiento también, que esto es tremendamente importante porque está el conocimiento técnico, el local, el ancestral. Hay nuevos conocimientos que van surgiendo y todo esto es necesario de ir mostrando, de ir enseñándolo, de ir aprendiéndolo, porque el conocimiento ancestral también tiene que ver con el cómo yo entiendo el mundo y los nuevos conocimientos, cómo los estoy entendiendo ahora, qué me ha aportado, cómo puedo aportar al conocimiento ancestral. Y eso representa una dificultad si yo llego con un lenguaje difícil. Cambiamos el concepto de desastre para hablar de gestión de riesgo. Cambiamos el concepto de reacción para hablar de mitigación. Y cambiamos el concepto de técnico y tradición y lo aunamos y hablamos del lenguaje común. Y las personas nos empiezan a entender y están trabajando con nosotros gracias a este cambio de mentalidad que nos ha llevado un poco de tiempo, pero que de alguna manera empieza a ajustarse. Hemos invitado a la prensa a formarse con nosotros, porque es un nexo de información. Ellos son los que están entregando la información. Son las redes sociales las que están entregando información. ¿Quién es el que está en la red social para informar al otro? ¿Qué autoridad tiene? ¿Qué tan responsable es para hacerlo? Tenemos que usar un lenguaje apropiado, algo que sea común para todos.
La experticia del periodista también es importante en un campo que es poco estudiado en Chile y Sudamérica, como la gestión de riesgo. Nosotros hablamos propiamente tal de desastre o de catástrofe. Y luego el vínculo con las comunidades no debe quebrarse. Nosotros necesitamos afianzar esas confianzas, porque las personas, una vez que uno falla esa confianza, inmediatamente nos cierran las puertas. Y tenemos que empezar nuevamente de cero. Creo que uno de los trabajos más interesantes que yo he visto a lo largo de mis 20 años de experiencia en esto es el trabajo que ha hecho Nepal y el trabajo que ha hecho México. Son trabajos muy bonitos que llevan por más de 20 años, donde la comunidad ya está integrada totalmente. Y eso también tiene que ver con qué informo, cómo lo hago y a quién lo dirijo. El tema de las confianzas es muy, muy importante. Entonces, el valor de la información, de saber comunicar, es relevante para todos los procesos que yo lleve a cabo en función de que las personas estén bien informadas. Y para eso la prensa es tremendamente importante. Entender el problema desde el punto de vista psicológico, estamos hablando de los significados, el significante, el empoderarse. En los significados, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero lograr con lo que digo? Necesito que me entiendan. Y en el significante, ¿quién recepciona el mensaje técnico y cómo lo entiende? ¿Qué entiende del entorno? ¿Qué entiende de todo este proceso de empoderarse, de que el conocimiento de todo y cada uno aporta, incluso cuando hay información errónea, porque yo puedo corregirla? Y luego los técnicos usan un lenguaje técnico y a veces usan anglicismo que la gente no entiende o que la usa con otro destino, otro propósito. Y la comunidad usa el lenguaje común, heredan tradiciones, heredan el mito, heredan la leyenda, la historia que le contó la abuelita. Entonces es necesario darse cuenta que cuando hablamos con las personas de ser de manera más simple, buscar entender la percepción del problema, hay que entender también si ellos entienden que hay un problema, porque generalmente no lo ven. Estoy por terminar y creo que una de las cosas que nos genera varios problemas es lo siguiente, que las personas siempre quieren saber más, pero quieren ser parte. Y en general, una de las cosas que les preocupa no es, ellos no necesitan que les digan qué hacer o cómo hacerlo. Necesitan ser parte de las ideas, de incorporarse a todo esto. Luego las instituciones quieren hacer y dejar huella, por tanto deciden siempre, la mayoría de las veces, empezar de cero. Entonces hay que institucionalizar esto y el trabajo hacerlo transversal, ojalá en educación y normativa, porque de esa manera es más constante, más permanente. Las personas prefieren o gustan de escuchar, pero también de ser parte de los proyectos. Y ellos siempre tienen mucho que aportar y conocen los entornos y las realidades porque viven en los sectores donde están, entienden cuáles son sus riesgos. Y finalmente los problemas deben ser resueltos por las propias personas, con ayuda de las instituciones locales. Pues yo no les puedo decir qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, o no les puedo dar las cosas hechas. Yo puedo ayudar, pero son ellos los que tienen las herramientas para hacerlo. Y eso tiene que ver con empoderarlo. No puedo darles todo, de todo significa también aumentar su vulnerabilidad y quitarles herramientas, porque son ellos los que viven ahí. Quelar Volcanic, como les decía, es un proyecto que tiene la Universidad Católica del Norte. Nosotros hoy día estamos trabajando en redes sociales, con Facebook, Instagram, con otras. Se ha creado gran cantidad de publicaciones, tenemos reuniones online, presenciales con las comunidades. Los equipos son gente muy joven, muy joven. Yo creo que el mayor del equipo debemos tener entre 47 años, 50, pero la gente en general está entre los 21 y los 24 años y están abocados a hacer un montón de asesorías gratuitas, tienen responsabilidad social, responsabilidad patrimonial, son respetuosos de las personas y tenemos nuestra página web, si ustedes la quisieran visitar. Creamos un programa a partir de lo que los geólogos pensaban que podía darse,
que se llama Volcanología para Todos. Dejo el link acá para que la puedan revisar y que nos va explicando cómo funcionan los volcanes, pero de manera muy sencilla. Se han hecho investigaciones en terreno en San Pedro, Talabrio, Yahue, Toconao, y estamos trabajando con la IGP en Perú para un estudio de percepción de riesgo en Arequipa. Y nuestro propósito final es un centro de investigación y gestión de riesgos para el norte de Chile, que es lo que pretendemos hacer de aquí a un año. Finalmente, nuestras conclusiones es planear el trabajo con las comunidades. No puedo llegar e imponer lo que voy a hacer. O decirles, ustedes deben hacer esto. No, eso no puedo hacerlo. Si yo quiero tener la confianza de la comunidad, es necesario planear. Y planearlo con las comunidades. Necesito mostrar interés por sus conocimientos, porque ellos también tienen conocimiento. Ayudarles a entender el lenguaje técnico. Yo tengo que de alguna manera poder traspasar la información y los conocimientos que tengo y adquirirlos de ellos. Empoderarlo de las y en las iniciativas que van surgiendo, porque iniciativas hay muchas. Necesito informarlos y formarlos. Comunicar, educar es una necesidad transversal y no podemos dejarla de lado. Finalmente, escucharlo y plasmar sus ideas, porque ellos también tienen ideas, y ayudarlos a comprender y analizar el riesgo para reducir su vulnerabilidad. Y pongo esta foto acá porque me parece increíble que hace una semana atrás Antofagasta cumplió 30 años del aluvión, y una de las arquitectos que trabajó con nosotros, que vivió el aluvión, destaca el trabajo que había hecho Mario Pereira, Juan Becerra, Carlos Villasí, que nos ha acompañado a lo largo de muchísimos años, y dice: solo diré que fue terrible. Años después, gracias al trabajo en planificación territorial, educación y difusión iniciado por Gloria Paredes, Cintia Rojas, José Jo, Mario Pereira, Joel Becerra, Carlos Villasí, entre otros, superé este episodio. Y la verdad es que sí, ha sido un trabajo en que uno también espera contribuir desde el ayudar al otro. Así que les agradezco mucho que me hayan escuchado, que se hayan tomado el tiempo de saber qué ha pasado con Antofagasta. Muchas gracias, Cintia Rojas. Hay algunas preguntas, tenemos algún tiempo y quisiéramos que nos ayude, por favor. Sí, Una primera pregunta dice, aquí en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, hay una radio, un medio de comunicación. Si usted podría trabajar en un programa en esta radio respecto a la gestión de riesgo, ¿qué informaría? ¿Cómo lo haría? ¿A quién lo dirigiría? yo les hablaba que hay distintos tipos de comunidades. Y lo primero que yo tengo que hacer es ver a quién está dirigida la radio. ¿Sí? Eso es lo primero, quién la escucha. Ya. Lo segundo es que una vez que yo determino que son personas tal vez de 30 a 50 años, yo empiezo a generar un programa para ellos. E invito expertos que les hablen sobre, por ejemplo, la situación de Quito. ¿Cuál es la situación de Quito? Terremotos, aluviones, erupciones volcánicas, inundabilidad. Tiene una serie de problemas y una cantidad de expertos que les pueden hablar de esto. Pueden hablar de primeros auxilios, pueden hablar de los asentamientos informales. Yo hablaba de campamento, pero en Chile nosotros hablamos de campamento cuando hablamos de asentamientos informales, de población que de alguna manera con mucha precariedad se instalan, y esos grupos de personas eh, eh, generan altos bolsones de pobreza, sufren un incidente, se vuelven más vulnerables y empieza el ciclo de la vulnerabilidad de la emergencia, siempre. Porque hay incendios, porque les falta agua, porque se les derrumbó la casa y hay que estar siempre ahí. Como tenemos materiales de baja calidad constructiva, vamos y construimos otra vez con los mismos materiales. Entonces, cuando yo tengo un medio de comunicación y lo tengo disponible,
Tal vez lo que yo debiese hacer primero es invitar expertos que me enseñen sobre cómo evacuar un lugar. ¿Qué tipo de lugar voy a evacuar? Por ejemplo, asentamientos informales. ¿Tengo las vías necesarias? ¿Soy capaz de identificar las vías? Eh, si tengo un incendio y tengo 30 casas que se están quemando, ¿por dónde voy a salir? ¿Hay agua cerca como para poder ayudar a apagar ese incendio? He identificado los albergues, a dónde me voy a ir en caso de que ocurra algo, en caso de inundación. Tengo identificado dónde están los servicios médicos, dónde están los bomberos. eh, Hay una cantidad de información y expertos que ustedes tienen que es increíble. De hecho, nosotros cuando conocimos a Carlos, el conocimiento y la disposición que tiene a ayudar es increíble. Nosotros hemos molestado a Carlos varias veces, lo llamamos al lugar donde esté ubicado, en Italia, en Hawái, el lugar donde sea. Y siempre nos ha ayudado. Me acuerdo que una de las cosas que empezamos a hacer fue trabajar con niños. Y hacíamos videollamadas hace 15 o 20 años atrás. Lo mismo con México. Entonces yo lo primero que hago es identificar a la gente a la que le llega mi señal. Si son personas de 50 años, tratar de enseñarles sobre cómo evacuar en mi casa, cosas muy simples como qué ver en caso de terremoto, que los muebles estén asegurados al muro. ¿Están asegurados los muros o sea, los muebles están asegurados al muro en mi casa o en el colegio? ¿Los vidrios tienen alguna protección como para que no revienten? Que la gente vaya tomando decisiones, parecen pequeñitas, pero son decisiones súper grandes. Si yo tengo un cuadro y ese cuadro se cae, ¿a quién va a golpear? Si yo tengo una persona de tercera edad o con una minusvalía importante, ¿la puedo sacar de casa en caso de un terremoto? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Nosotros hicimos un ejercicio con niños hace un tiempo atrás con primeros auxilios. Le enseñamos cómo ayudar a una persona con primeros auxilios y los niños aprendieron primeros auxilios. Y luego yo me tiré al suelo, le dije, ya, yo soy la persona minusválida a la que no pueden mover, muévanme. Y estamos hablando de niños de 10, 12 años que no me podían mover, me tomaban entre 4 personas, me tomaban entre 8, me tiraban las piernas, los brazos, y no podían moverme. Y me decían, no puedo, no puedo. Ya, entonces decide qué vas a hacer. Y lo otro es informar lo que ya se sabe ya de la ciudad. Usted vive cerca de tal sector, este sector representa tal nivel de riesgo para tal cosa. Pero aprovechen a sus expertos, ustedes tienen muchos expertos en Ecuador. Muchas gracias, Cintia. Sí, son unas ideas excelentes. Siempre la comunidad al lado nuestro y cómo llegar a ella, ¿no? Cómo hacer que ella sienta los proyectos como propios para poder trabajar en conjunto. No sé si Dárselo. nos puede ayudar. Eh, Terminado la presentación de su pantalla, pero ya lo hizo. Entonces, muchas gracias, Cintia, de nuevo, de parte de nuestro nuevo centro CERAM, que estamos aquí promocionándolo, de la Universidad de las Fuerzas Armadas CESPE. Gracias, vamos a estar siempre en contacto con ustedes. Gracias a ustedes, quedo llana a cualquier pregunta que quieran hacer más tarde o si quieren mandarnos algún correo, alguna cosa. Agradecerle a Carlos, agradecerle a todos ustedes por la invitación y sobre todo quedar dispuestas para nuevas sesiones o las dudas que ustedes tengan, que vayan a lo que ustedes necesiten. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, me parece que hay un momento de descanso. Vamos a continuar y luego vienen las nuevas conferencias.